Los alarifes, que viene a querer decir los albañiles musulmanes, tendían a fabricar torres erectas y cuadradas u octogonales como los alminares de sus antepasados. Los cristianos que les tenían a sueldo querían campanarios. De este modo surgió todo un arte que no existe más que en este país, el único arte propiamente español, el mudéjar. Torres árabes con campanas cristianas. Teruel de las 4 torres mudéjares, la Catedral, San Pedro, San Salvador y San Martín. ¿Con cuál quedarse? En cualquiera de estas torres, la sensibilidad de los artistas moriscos ha sabido combinar ladrillos y azulejos, el rojo mate de la arcilla con los blancos, verdes y azules vidriados relumbrantes de las pequeñas piececitas cerámicas. Y luego toda una geometría tan difícil y tan bella, simple representación de formas abstractas, ni seres humanos, ni animales, ni plantas. A las torres de San Salvador y San Martín les llaman las gemelas. Es verdad que se parecen, solo que a efectos turísticos les gana por la mano San Pedro, que es donde se supone que yacen las momias de los famosos amantes de Teruel. A la catedral turolense, erigida en el siglo XII, los siguientes siglos le han hecho sufrir mucho. De entonces acá ha padecido reformas, restauraciones y algún saqueo. Pero aún mantiene algo de lo que fue. Un poco de románico, unos toques de gótico y un mucho de mudéjar. Teruel está en un promontorio sobre el río Turia, razón por la cual tiene accesos que salvan el escollo fluvial. El más reciente es el viaducto, obra de este siglo, y el más notable es el acueducto-viaducto, paso de agua y de peatones, que se llama de los Arcos, una obra de inspiración romana construida en el siglo XVI. A Teruel le quedan legados de sus ancestros muy significados y un poco echados a perder. Son residuos de su muralla, que un día tuvo 40 torres y ahora apenas conserva un par de ellas, como la Lombardera o el Torreón de Ambeles, y algún portal. El signo propio de Teruel es un toro, el tótem ibérico por excelencia. Hay leyendas antiguas que se refieren a la fundación de la ciudad en el lugar donde se vio un toro con una estrella entre las astas. Un toro pequeñísimo de bronce, encampanado sobre una columna, es hoy el centro de Teruel. Un toro, el torico.